Boa tarde a todos. Eu estou aqui para abrir a nossa atividade do dia de hoje, que faz parte da área de infância e adolescência da FEPAL, e cujo tema será Vidas Marcadas, Invisibilidade da Violência contra Crianças e Adolescentes. Eu queria falar da alegria que eu estou de poder abrir essa atividade, poder apresentar para vocês essa discussão, esse debate, porque, na verdade, é um projeto da nossa plataforma de trabalho, dessa gestão 2018-2020, que sempre pretendeu abrir um espaço de discussão sobre a criança e adolescente latino-americana e que é prejudicada pela desigualdade social. Este é o nosso foco, assim, importante de atenção nessa gestão. Desejamos, então, dar vistas a essas crianças e adolescentes. E da nossa plataforma de trabalho faz parte uma frase de Ai Weiwei, que é um artista e um ativista social, e ele diz: se você desviar o olhar, você é conivente. Assim, nós decidimos pensar sobre a construção da subjetividade na criança e da criança que é exposta a essas situações de desigualdade, de injustiça social, que é um termo da Carmen Rodrigues, que está aqui presente conosco. E sobre estas crianças, um grupo se dedicou a estudar como se construiria a subjetividade dessas crianças. E, a partir deste estudo, saiu esse projeto, ou esboço de manifesto, que se chama Vidas Marcadas, e que a Alice, em seguida, vai apresentar para vocês, e que vai ser um dos focos da nossa discussão de hoje. Mas antes de passar a palavra para a Alice, eu gostaria muito de agradecer a Comissão Científica da FEPAL, que nos proporcionou esse espaço, e também para a comissão que fez esse estudo, que resultou neste manifesto. Essa comissão é coordenada pela colega Heloísa Cunha Toneto, e fazem parte dela Joyce Goldstein e Ivani Bressan, e eu. Gostaria de dizer assim que estou profundamente emocionada até da gente poder ter esse debate, que é a primeira vez que vai se debater publicamente esse manifesto, e desejar um ótimo debate para todos. Passo a palavra para a Alice e um bom debate. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que eu estou aqui coordenando esse webinar, né, e queria agradecer como coordenadora do Comitê de Políticas Públicas da Diretiva de Infância e Adolescência da FEPAL, né, esse convite, que quem me convidou para coordenar foi a Beth Cimente, para coordenar o comitê, e também queria agradecer, né, o amparo e o estímulo que a Cristina Fulco, como presidente da FEPAL, tem dado às nossas atividades. Nosso webinar hoje se chama Vidas Marcadas, Invisibilidade da Violência contra Crianças e Adolescentes na América Latina antes, durante e depois da pandemia. Eu vou falar em português, eu vou fazer uma introdução bem rápida e vou tentar falar devagar para que todos possam me entender. Este comitê se formou a partir da plataforma de trabalho da Diretoria de Infância e Adolescência da FEPAL, né, desse 2018-2020, que considera que na América Latina cada país apresenta a sua cultura própria, mesmo carregando em comum o fato de termos sido colonizados e aculturados por povos europeus, que aportaram seus costumes e geraram a mestiçagem latino-americana e que tem como ideal a branquitude. Sabemos que na América Latina temos crianças e jovens bastante diversificados que se apresentam como foco de atenção. Um número expressivo de nossas crianças e adolescentes, mais de 50 milhões até os 17 anos,
vive em estado de pobreza e miserabilidade. Entre os dispositivos de trabalho para fazer frente a esses desafios foi criado o Comitê de Políticas Públicas, com o objetivo de construir uma rede de contatos latino-americana para produzir saberes e propor ações relevantes na luta pelo reconhecimento das populações historicamente prejudicadas, tendo como foco as crianças e adolescentes. Formam esse Comitê de Políticas Públicas Maria Elizabeth Cimente, Fernando Orduz, Joyce Goldstein, Magda Cury, Nora Vinapur, Carmen Rodrigues e eu. Agradeço a todos pela disponibilidade de colaborar com suas ideias e seu tempo para nossas discussões mensais ao longo deste último ano e meio. Quero agradecer também o Ricardo, nosso assistente técnico aqui, responsável pelo apoio para esse evento. Nossa proposta hoje é apresentar um manifesto Vidas Marcadas, escrito por um grupo de psicanalistas, como a Beth já comentou, coordenados pela Heloísa Toneto. Consideramos importante que o manifesto possa ser tomado como um texto em movimento, promotor de discussões, aprofundamento de posições e desencadeador de ações para enfrentar os problemas que sabemos serem complexos, graves e diversos, exigindo, portanto, alternativas também diversificadas e complexas para enfrentá-los. Para a discussão de hoje, contaremos com a participação de profissionais estudiosos das problemáticas propostas, a quem queremos agradecer muito pela disponibilidade. Estão aqui Mireia Vijar Forner, coordenadora residente de Nações Unidas no Uruguai, Mônica Amaral, psicanalista brasileira, Verônica Filardo, socióloga uruguaia, Denise Merklein, sociólogo francês, y Carmen Rodríguez, psicóloga uruguaya. Bueno, retomamos porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, retomamos. Estaba agradeciendo a la FEPAL en primer lugar por la invitación a esta conversación que hemos estado dando en el marco del Comité de Políticas Públicas acerca de la relación entre el psicoanálisis y las políticas públicas. Agradecer también a Verónica Filardo, a Denise Merten, a Mireia Villar, a Mónica, la invitación a una conversación que de algún modo es inaugural, digamos, de poner a circular un texto, que es ese manifiesto que ustedes tuvieron recién la ocasión de leer, y que, bueno, intenta reflejar en parte algunas de las reflexiones que en el marco del comité se dan. Lo quiero decir que tiene en el corazón una pregunta y una vocación de trabajar en torno a la relación entre el psicoanálisis y las políticas públicas que en América Latina se destinan a niños y adolescentes que viven detrás de la línea de la pobreza. Decían Verónica Filardo y Denise Merkel acerca de el título de un último libro que supongo que algo de eso comentarán, pero que a nosotros nos ha inspirado mucho para pensar esa relación que requiere, por supuesto, más de una lengua disciplinar. Es decir, esto es instalarse en una frontera de pasaje entre, bueno, una cierta construcción, el psicoanálisis y otras lenguas, otro modo de hablar, otros modos de pensar, otros modos de hacer hablar también a la realidad, y bueno, y nos importa vivir esa frontera, habitar esa frontera, ir de un lado al otro y buscar palabras que nos permitan esos pasajes, y es un poco lo que hacemos en el comité y lo que algunos de nosotros entendemos que es importante que hagamos cuando pensamos las políticas públicas que destinamos a niños y adolescentes.
Son 10 minutos muy breves para sintetizar las ideas, fuerza que uno tendría en torno a esa relación entre políticas públicas y psicoanálisis, así que yo estoy haciendo un esfuerzo de extracción y de reducción de algo que es infinitamente más complejo, pero lo primero que uno diría en la construcción de esa conversación entre el psicoanálisis y las políticas públicas es que las violencias que nos convocan hoy, esas violencias visibles e invisibles, o esa visibilidad y esa invisibilidad de las violencias que caen sobre ciertas poblaciones, uno diría, bueno, tienen una dimensión material, tienen una dimensión de injusticia económica, tienen una dimensión del orden de lo tangible, digámoslo así, que se entrelazan y se entremezclan con otras cuestiones que tienen que ver con eso que llamamos la subjetividad, con ciertas cuestiones intangibles pero palpables y vivibles, que componen esas violencias, que componen esa vida detrás de la pobreza, esa vida en la pobreza, digamos así. Y entonces estamos convencidos que intervenir, querer hacer algo para mejorar las injusticias sociales supone la articulación de esas dos grandes dimensiones, diría uno. Por un lado, una dimensión material y económica, la causa de los niños, para hablar como François Dolto, una psicoanalista, la causa de los niños, la causa de los adolescentes, no puede ser despojada nunca de las causas por la justicia social, por el reparto y por la distribución. Digamos, no es posible imaginar una infancia y una adolescencia distinta si no combatimos las fuentes más evidentes de la infelicidad, diría Marc Augé, un antropólogo, que dice, bueno, uno no le puede asegurar la felicidad a los niños y a los adolescentes, pero uno puede combatir, debe combatir en el marco de las políticas a las fuentes más evidentes de la infelicidad. Entonces, una dimensión es una dimensión que tiene que ver con el reparto, con la distribución y con imaginar unas sociedades más justas y más igualitarias. Pero eso está totalmente relacionado y entremezclado con otra dimensión, que es una dimensión subjetiva, intangible, que compone los rostros también de la injusticia. Yo elegí un párrafo del texto de Verónica y de Denise para hacer esta conversación, para armar este diálogo, y elegí las palabras de ellos para señalar a lo que me quiero referir. En este último texto, creo que es el último, quizás ya tienen otro, pero creo que es el último, Detrás de la línea de la pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, los autores dicen: el modo en que lo psíquico y lo social se mezclan aparece confundido, confuso, inextricable. Frente a ello llama la atención la casi inexistencia de terapias, tratamientos o acompañamientos que apunten a lo simbólico, que se apoyen en la escucha y en la palabra, que puedan actuar en ese espacio, y esto para mí es la frase magistral, ese espacio donde el sujeto se juega su suerte entre la institución y la ley, la familia y el afecto, las normas y los lazos sociales. Un terreno que debería naturalmente ser privilegiado con la acción social. A eso me estoy refiriendo, digamos, a ese punto en donde injusticia social y trauma forman una continuidad, donde es imposible separar a uno del otro. Yo creo que trabajar en políticas públicas es trabajar en esa imposibilidad de separar, en ese anudamiento entre las injusticias sociales y los daños a las vidas, y ese es el punto donde me parece que la conversación entre políticas públicas y psicoanálisis se vuelve una conversación urgente, una conversación ineludible, no hegemónica, no única. Hay muchas formas de hablar, de hacer hablar a lo psíquico, a la subjetividad, hay muchas lenguas. Lo que yo creo es que entre esas tantas lenguas que hablan esto, hay que preguntarse por qué ha sido tantas veces desalojado el corpus teórico del psicoanálisis. ¿Por qué se lo ha desalojado de ciertos modos de nombrar a lo humano?
No tenemos tiempo ahora de bucear en esos por qué, pero yo quiero proponer por qué tiene que estar. ¿Por qué? ¿Qué le diría un cierto psicoanálisis a unas ciertas políticas? ¿Qué no deberían dejar las políticas de escuchar esto que el psicoanálisis ha dicho? Y por supuesto, si uno abre este capítulo, también podríamos dar horas y horas tratando de encontrar ahí esos aportes, digámoslo. Por supuesto, hice una selección, 5 puntos que me parece que componen el diálogo impostergable entre psicoanálisis y políticas públicas, y sobre todo cuando esas políticas públicas están dirigidas a los niños y a los adolescentes. Y cuando las políticas públicas se dirigen a los niños y los adolescentes, se dirigen a la infancia. Y no es lo mismo. No es lo mismo la niñez y la adolescencia que la infancia. A mí me gusta, habría muchas maneras de dejar clara esa distinción, pero me encanta como lo dice Lyotard, el filósofo, cuando dice, la infancia no es un tiempo cronológico que pasa. La infancia es aquello mudo que nos acompaña toda la vida. Entonces, cuando uno hace políticas dirigidas a niños y adolescentes, también hace políticas a aquello que no termina cuando se deja de ser niño o se deja de ser adolescente, y que constituye un sustrato subjetivo que al modo de una infancia se despliega mucho más allá del tiempo de la niñez y del tiempo de la adolescencia, y mucho más allá del tiempo de una vida y de una generación. Ya se me va a ir el tiempo, me están por mostrar los 3 minutos, voy a decir los 5 puntos rápidos. Lo primero, ¿qué le dice el psicoanálisis a la política? Y bueno, que los sujetos no son solo sujetos de necesidad. Que ningún sujeto puede ser narrado y puede ser explicado y puede ser comprendido y pensado solamente en función de sus necesidades. Porque hay algo que constituye a los sujetos de todas las clases sociales y que estamos atravesados por un efecto deseante, por algo que desborda la necesidad y que se inscribe en una clave del deseo. Por supuesto habría millones de cosas para decir, pero tengo que decir 5 rápido, así como titular. La segunda es que eso que afecta, eso que hace daño psíquico en la infancia y la adolescencia, necesita ser escuchado más allá de su patologización y de su medicalización. Es decir, que el tratamiento del dolor a la infancia no puede quedar capturado por la hegemonía de la psiquiatrización de los dolores de la infancia y la medicalización de lo que hace problema en la infancia. El psicoanálisis viene a decir que hay algo más a registrar. Lo tercero, es que las políticas públicas, aunque estén dirigidas a todos y en el mejor de los casos, en las más ideales, nos concierne a todos, hay un momento en que la política es absolutamente singular. Tiene que ir caso a caso y sujeto a sujeto. Y ese momento en que la política es totalmente singular, que es caso a caso y vez a vez, es un momento ineludible, un tiempo ineludible de cualquier política pública. Y de eso sabe el psicoanálisis. Lo cuarto es que no hay modo de ocuparse de los niños y los adolescentes sin escuchar. Es decir que hay una escucha en juego más allá de toda tematización, de toda... Y la quinta es que no se trata de hacer políticas para adaptar pasivamente a los sujetos, no se trata de hacer adaptación social. Se trata, en todo caso, de algo que a mí me gusta la palabra de un psicoanalista que es Christian Bolas, que dice la función transformacional. Entonces, las políticas públicas, hay un punto en donde se vuelven totalmente singulares, donde ahí está el sujeto único, irrepetible, caso a caso y vez a vez, y ahí se juega un partido, una pertinencia, una direccionalidad que no tiene que ver con la adaptación de la gente a las condiciones de existencia. No se trata de generar sujetos adaptados a las injusticias,
pero se trata en todo caso, sí, de acompañar y tener que una política tenga una función transformacional en el sentido de acompañar y posibilitar y hacer posible la potencia de unos movimientos, de unos cambios de posición, de una alteración de la realidad. Bueno, por supuesto tengo que dejar porque se va el tiempo, pero bueno, quería tirar así algo de estos guiones para conversar. Muchas gracias, Carmen. Creo que Carmen abrió muchas posibilidades para nuestra discusión que ustedes van a tener oportunidad de trabajar. Voy luego pasar la palabra a Verônica Filardo, socióloga, especialista em estudos de jóvenes e educação, e que escreveu, junto com Denise Merken, esse livro que a Carmen citou, Detrás de la Línea de la Pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, que saiu em 2019. Paso a palavra para Verônica, por favor. Bueno, muchas gracias de verdad a todos ustedes, a la organización FEPAL. Este diálogo es absolutamente pertinente, fecundo. Hemos tenido unos 10 minutos previos de conversación que fue también fantástico el intercambio que hicimos. Y a mí me parece hiper pertinente esta construcción de un espacio, así como decía Carmen, en términos de políticas públicas, también en términos académicos y disciplinares, para discutir esta articulación y estos aportes que podemos hacer desde distintas miradas en relación a esta situación de injusticia, de desintegración, etcétera, que nos preocupan, sobre todo enfocada a niños y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Quiero hacer notar que la salud mental es un espacio, un área que está bastante poco considerada, incluso dentro de la salud pública. El presupuesto de salud mental dentro de la salud pública en América Latina se estima en el orden de un 3%, y esto significa que no está valorado, digamos, lo suficiente, y en estas poblaciones en particular, esta aproximación que hemos hecho en la investigación con Denis y otro conjunto de personas, nos hemos encontrado con una enorme cantidad de niños y adolescentes diagnosticados con problemas serios e incluso incapacitantes de salud mental. Y hay muy poca respuesta de parte del Estado en relación a atender esta dimensión, esta situación, esta condición, y realmente merece atención y por supuesto, mucha preocupación. En segundo lugar, quería señalar que esta noción central que aparece en el manifiesto Vidas Marcadas de trauma, probablemente no se distribuya igual en relación a algunos eventos en todos los sectores de la población. Esto significa, el trauma que puede provenir producto de tener un padre preso, es obvio que no se distribuye igual en todos los sectores sociales y que se concentra en algunos en particular, y esto lo que supone es una focalización, Carmen lo explicaba antes, de dónde estamos mirando en particular las políticas sociales. Políticas sociales que tienen de alguna manera como objetivo central la integración social. Y ahí tenemos un punto central para debatir en relación a el psicoanálisis, que, como decía Carmen, o el aporte del psicoanálisis en las políticas públicas, se debe trabajar caso a caso y vez a vez. ¿Cuál es uno de los riesgos que pueden encontrarse en relación a esto? A que se trabaje sobre el individuo, en la transformación de este individuo para la integración social, y
finalmente el resultado de esa intervención termine siendo responsabilidad del individuo. Ese es un riesgo extremadamente importante a mi juicio, porque difícilmente, si focalizamos en el individuo, focalizamos en el sistema, que lo excluye, que le produce eventos traumáticos. Quiero poner un ejemplo de una investigación anterior que, trabajando sobre políticas públicas sobre enfocadas a adolescentes, niños y jóvenes, entrevistamos tanto a los operadores y a los referentes de los programas como a los propios adolescentes beneficiarios de los mismos. Los jóvenes se visualizan como responsables en la decisión del abandono al sistema educativo. Se autoinculpan y dicen, ni un día no fui más. Parece ser una decisión del individuo. No fue más al sistema educativo. Pero si uno profundiza en el relato de ese adolescente, ve que hay múltiples y sistemáticas y extremadamente tempranas señales permanentes de parte del sistema que la escuela, el centro educativo, no es el lugar de ese individuo, que se retroalimenta con las conductas que el individuo a su vez tiene en el sistema. ¿Esto qué implica? Que no es un día decidí que no voy más, se produjo una inconmensurable cantidad de eventos que conducen a eso. El individuo se autorresponsabiliza, pero en realidad el sistema es igualmente responsable de ese proceso de exclusión de esos individuos. Cuando uno entrevista a los operadores de programas que son de segunda chance, de inclusión educativa, que están en todos los países de América Latina, que implican abordar a estos jóvenes que abandonaron el sistema para volverlos a incluir. Por ejemplo, en Uruguay hay un programa bastante de duración importante que se llama Aulas Comunitarias, donde los operadores dicen, nos pasamos el año entero trabajando con estos niños para que aprendan, adolescentes, para que aprendan a sacarse el gorro. Porque no pueden ir al liceo con su gorro. Ese gorro que forma parte de su identidad. Ese gorro es la marca simbólica de pertenencia, estética y grupal que constituye parte de su ser. Sacarse el gorro significa dejar de ser ellos. Los entrevistados, adolescentes, lo que dicen es, a ellos no les gusta lo que nosotros somos, no como nosotros nos comportamos, no como nosotros aprendemos, es como nosotros somos. Y esto significa, ¿es necesario dejar de ser como son para poder integrarse en el sistema que los acepte? Este vínculo, esta discusión, supone un debate epistemológico y hasta ontológico que alude a las relaciones entre individuos, entre grupos sociales y lo que se da en una sociedad, sobre todo con el Estado. Porque el psicoanálisis, si trabaja solo sobre el sujeto y lo transforma para que pueda integrarse a una sociedad hegemónica, sin trabajar con el sistema de la sociedad hegemónica que lo excluye, hace que la culpa radique en el sujeto, de su éxito o de su fracaso. Y eso merece una discusión enorme, digamos, ¿no? Yo tenía anotado, ya me hicieron la seña de que me quedan 2 minutos, tenía anotado un montón gigante de cuestiones que disparan este manifiesto. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el tema de esto de la integración como objetivo de las políticas públicas, porque parece ser que estos
adolescentes marcados por estas vidas de inestabilidad, de marginalidad, de vulnerabilidad, etcétera, deben integrarse a la sociedad. A ver, voy a rebobinar. El psicoanálisis podría apoyar, ayudar, promover esa transformación para que estos jóvenes puedan integrarse a esta sociedad hegemónica. Lo que tampoco podemos caer es en el error de pensar que estos individuos están desintegrados de todo, porque claramente están integrados a algo. Estos individuos no están sueltos. El tema es que esa integración no es la que se valida, no es la legítima socialmente. Nosotros queremos integrarlos a la sociedad por medio de determinados mecanismos que estructuralmente los excluyen. Entonces, el poder estudiar estos mecanismos de exclusión y posibilidades de inclusión y la vinculación del psicoanálisis en relación a esto me parece un desafío absolutamente central. Me encanta que se esté discutiendo esto y que nos hayan permitido entrar, aunque sea tangencialmente, a este debate, porque creo que efectivamente tiene muchísimo interés y muchísima potencialidad, sobre todo poderlo trabajar conjuntamente. Así que les agradezco un montón, ya estoy casi fuera del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Verônica. E creio que se vai ficando muito claro como temos o que debater, como temos pontos muito importantes a serem discutidos e que podem trazer muitas modificações nas políticas públicas e que enriquecem muito a psicanálise, porque tem muitos desses pontos que tu colocaste, que a psicanálise ainda não se deu conta e precisa discutir e precisa se aprofundar. Muito obrigada. Passamos a palavra para o Denis Merklein, sociólogo, investigador em temas de pobreza e Estado social, também autor, né, junto com a Verônica, do livro Detrás de la Línea de la Pobreza. Com a palavra, Denis Merklein. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles también a ustedes por esta invitación que me satisface muy grandemente y por diversas razones. Hace muchísimo tiempo que trabajo sobre estos temas y siempre en la sociología tal como se practica y se enseña en nuestras universidades, tanto en América Latina como en Europa y en Estados Unidos, encontramos una gran ausencia del psicoanálisis, ¿no? Y para quienes nos hemos tomado el trabajo de explorar y de escuchar, vemos los profundos déficits que esto tiene. Entonces voy a referirme primero un poquito a ese problema de la relación entre psicoanálisis y sociología, y luego voy a través de algunos ejemplos que voy a tomar de esa investigación que realizamos, tratar de hacer visible dónde esa contribución y esa colaboración podría ser fructífera, tanto en términos de política pública, es decir, de acción del Estado, como en términos de conocimiento de lo que el Estado hace, porque nosotros somos investigadores, no somos planificadores de políticas públicas. Entonces hay un déficit de psicoanálisis que en el trabajo que nosotros hicimos, que fue una exploración con mucho contenido de trabajo de campo, es decir, de tipo etnográfica, la manera como nos enseñó la antropología a trabajar, apareció ese déficit de manera muy marcada, ¿no? El primer problema que se presenta es que en muchos casos, y creo desafortunadamente que es el caso del Uruguay de una manera muy marcada,
contrariamente a lo que me ocurrió a mí, que me formé hace ya una punta de años en la Universidad de Buenos Aires, donde las cosas no ocurrían de esa manera, los docentes que enseñan sociología, que construyen los programas, no enseñan psicoanálisis, ¿no? Es decir, la concepción del sujeto que el psicoanálisis ha elaborado en toda su diversidad no está presente en la manera de concebir a la subjetividad, y tampoco en la manera de pensar, escuchar e interpretar a lo social, a la realidad social, ¿no? Entonces, ahí hay una primera ausencia del psicoanálisis, ¿no? Los sociólogos tienden a utilizar la palabra sujeto y subjetividad bastante desprovistos de herramientas teóricas que permitan pensar al sujeto y a la subjetividad. Simplemente pronuncian la palabra, es decir, se sirven del significante, pero sin muchos elementos para problematizar lo que la palabra contiene, ¿no? Entonces, en realidad, se evoca o se invoca al sujeto, en este caso al sujeto pobre, pero puede ser el sujeto joven, el sujeto, la clase obrera, hay muchos sujetos que la sociología invoca y evoca, pero sin tener muchas herramientas para saber qué es lo que se está diciendo, ¿no? Es como un llamado, casi diría yo, de tipo, como quien evoca un fantasma, ¿no? Es la evocación de un fantasma, ¿no? En segundo lugar, hay un problema que descubrimos a través del trabajo de campo, que apareció con muchísima fuerza. Verónica lo evocó hace un rato. En un momento de la investigación nos encontramos en estos programas de política social que nosotros estudiamos y en las familias que fuimos a ver, nos encontramos con una gran cantidad de niños a quienes se les habían diagnosticado ciertas patologías con una carga muy fuerte de patología mental. Yo tenía la sensación de que había una epidemia que precedió a la del COVID-19, que era una epidemia de autismo. No entendía por qué en Uruguay había tantos niños autistas, ¿no? Y en realidad, probablemente, yo no puedo afirmar esto porque no soy ni médico, ni psicólogo, ni psicoanalista, entonces no sé en cada caso si esos diagnósticos eran correctos o no. Era muy probable que esos diagnósticos estuviesen funcionando como un operador para permitir que ciertos arreglos sociales e institucionales funcionasen entre los padres, y muy particularmente las madres, los trabajadores sociales a cargo de los programas, los médicos que daban un nombre y una categoría clara y precisa de lo que estaba pasando, y luego un tratamiento posible de ese problema que la mayor parte del tiempo manifestaba el niño. Si fuese psicoanalista, creo que utilizaría la palabra síntoma, ¿no? Entonces, pero al diagnosticarse la enfermedad, toda posibilidad de escucha y de interpretación de la realidad social que estaba por detrás y que le daba al mismo tiempo la complejidad y el espesor, digamos, la consistencia a lo que se estaba viendo, desaparecía. Entonces ahí hay otro déficit de psicoanálisis, diría, que es el déficit del psicoanálisis en su capacidad de interpretación y de escucha, ¿no? Nosotros justamente hicimos, porque la etnografía no puede sino interpretar, entonces estábamos llevando adelante un trabajo de tipo interpretativo, que es poco frecuente, contrariamente a la práctica de la sociología en Brasil o en Argentina, por ejemplo. En Uruguay es poco frecuente que se lleve adelante sociología de la manera en que nosotros lo hicimos, y menos aún para tratar políticas sociales. Entonces, ahí había nuevamente un déficit de psicoanálisis, ¿no? En el tratamiento de los problemas sociales que estaban allí presentes. Finalmente, el déficit de psicoanálisis en ese espacio social era un déficit de psicoanalistas, no
ya de una perspectiva de conocimiento y de pensamiento de lo social, sino de actores, de profesionales, ¿no? Que como tales pudiesen acercarse. Y ahí, digamos, voy en la misma dirección de lo que decía Verónica, no tanto desde una perspectiva clínica, que seguramente también sería necesaria, sino desde la capacidad del psicoanálisis a dar otra inteligibilidad del mundo que aquella en la que se apoyan actualmente estos programas sociales. Y utilizo los 2 últimos minutos que quedan para decir cuál es esa inteligibilidad que funciona hoy, ¿no? Esa está basada en una reducción del significante pobreza a su expresión monetaria. Es por eso lo de detrás de la línea de la pobreza, ¿no? La línea de la pobreza da estadísticas que son muy importantes y muy necesarias, pero ha producido un empobrecimiento de la pobreza, es decir, un empobrecimiento de la palabra pobreza, de su conceptualización, de su problematización, tal como toda una serie de tradiciones políticas, teóricas, incluso diría yo religiosas, han alimentado esa palabra. Y entonces nos hemos quedado con un indicador que dice simplemente cuánta gente gana más o menos, entra y sale de ese indicador. Entonces, ese cambio conceptual y en la inteligibilidad tan brusco que se produjo en los años 70 y se institucionalizó en los años 80, fue dejado intacto por los gobiernos de izquierda de la región durante los años 2000-2010. No hubo una revisión crítica del instrumento con el que se estaba mirando la realidad social. ¿Por qué? Porque los gobiernos de izquierda supieron revertir la tendencia de la curva estadística, es decir, mejoraron las condiciones económicas de vida de la población y entonces no era necesario tocar la conceptualización porque el mundo mejoraba, pero nos quedábamos con unos anteojos muy chiquititos para ir a mirar esa cantidad de problemas tan complejos que incluyen a las relaciones sociales y a la subjetividad, y en donde cierta sociología y una muy buena parte del psicoanálisis podrían colaborar muy fructuosamente para mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. E ouvindo, Denis, eu pensei que quando tu falas da necessidade, não é, da psicanálise estar nos ensinos, nos cursos de sociologia e antropologia, eu penso, e a gente tem discutido muito do caminho inverso, da sociologia e da antropologia entrar mais firmemente nos cursos de psicanálise. Nos falta esse olhar, também ficamos com um olhar muito restrito por não podermos ter uma visão mais crítica e mais ampla, e acho que isso por isso a importância desses diálogos, né? Então, agora, em seguida, vou passar a palavra para a Mônica Amaral, que é brasileira, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e professora livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP. Com a palavra, Mônica, com muito prazer. Muito obrigada, Alice. Bom, eu acho que essa confluência, né, de lugares que eu ocupo me faz pensar a psicanálise talvez sob um ângulo talvez um tanto quanto diferente com relação a uma psicanálise que está sendo de alguma maneira alvo de questionamentos por parte dos colegas que acabaram de falar, né? Como a Carmen, a Verônica e o Denis propondo também uma outra abordagem, no sentido de estar repensando determinados conceitos também sob a ótica da psicanálise, mas assim, o fato de eu fazer pesquisa, sobretudo em escolas públicas, há mais de 10 anos, em escolas públicas situadas em regiões bastante periféricas da cidade de São Paulo, além de trabalhar na clínica com adolescentes,
me faz pensar algumas coisas, né, que eu acho que, quem sabe, contribui para o nosso debate, né? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês, e quero agradecer o convite, esqueci de agradecer o convite para participar desse debate tão importante, né? Justamente para pensar uma questão que me é tão cara, né? Que é pensar a invisibilidade da violência contra crianças e adolescentes, né? Então, quero, antes de tudo, agradecer. Mas, voltando às minhas reflexões, assim, que pode desencadear um debate. Em primeiro lugar, eu estou me lembrando de uma frase do Philippe Jamet, que é um psicanalista francês que trabalhou por muitos anos com crianças e adolescentes, particularmente adolescentes, com funcionamento limite entre aspas, né? Que o limite entre o dentro e o fora, entre o lícito e o ilícito, né? E ele, numa entrevista dada à revista ID, já há alguns anos atrás, ele dizia: a adolescência é o espelho da sociedade, né? Então, eu acho que a gente pode pensar uma psicanálise que não seja adaptativa, mas que ataque o cerne desse problema, né? Se a adolescência é o espelho da sociedade, como ele compreendia, no sentido de que ela é o reflexo da qualidade das relações afetivas que foram oferecidas à criança e ao adolescente, né? Mas, antes de tudo, reveladores dos princípios constitutivos da sociedade, né? Então, essa relação entre a psicanálise e a sociologia, eu acho que ela pode ser muito frutífera, né? Se conversarmos sobre os aspectos estruturais que perpassam diversas instituições, como a família, o Estado, e, vamos dizer, a escola, enfim, a polícia, né? Mas que incidem sobre o adolescente e sobre a criança de uma maneira extremamente perversa e violenta, né? E que pode, sim, gerar traumas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que atacar as questões estruturais da sociedade, porque eu diria, conforme uma ex-secretária nacional da juventude no Brasil, que dizia que o adolescente era o espelho retrovisor da sociedade brasileira. Ou seja, que nos fazia que esses distúrbios psíquicos que provavelmente o adolescente ou a criança possam apresentar, na verdade, nos fazem pensar se ele não seria o reflexo, né, de um projeto de modernidade lá atrás, como Roberto Schwartz, um crítico literário importante no Brasil, assinalou de uma maneira apropriada, né, vamos dizer, um espelho, né, de um projeto de modernidade que combinou o que há de mais moderno com a barbárie. Nós não tivemos barbárie aqui no Brasil? Sim, tivemos. Foram 3 séculos e meio de escravidão no Brasil, e que foi forjado aí no século XIX um projeto de modernidade que não se preocupou em reparar, não se preocupou em reparar esses danos que nós continuamos sofrendo. Então, por falar em trauma, então há um trauma constitutivo da nossa sociedade. Esse trauma sobre o qual o projeto de modernidade se construiu no nosso país, né? É o trauma dessa barbárie cometida contra os povos originários brasileiros, indígenas, e contra os afrodescendentes, né? Então, sem elaborar esse trauma, nós vamos reproduzir novamente novas violências, né? Então, é preciso elaborar esse passado, como dizia Freud, e como depois reforçou Adorno, um filósofo alemão extremamente crítico à sociedade do pós-Segunda Guerra Mundial, do pré- e pós-Segunda Guerra Mundial. É preciso elaborar esse passado para que a gente não repita, né? Eu quero mostrar para vocês
mostrar algo que todo mundo sabe, né? Então, eu identifico, no mínimo, estava conversando com as colegas, quando preparávamos esse encontro, no mínimo 3 ordens de violência, resultante desse passado escravista, escravagista, patriarcal, né? E eivado de uma masculinidade tóxica e violenta, que acabou incidindo sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os adolescentes e, em particular, sobre as populações indígenas e negras, né? Então, eu identifico 3 ordens de violências para as quais eu acho que a psicanálise não pode fechar os olhos. A violência de Estado, perpetrada pela polícia militar, particularmente contra os jovens moradores das periferias, em sua maioria negra. Para vocês terem uma ideia, a gente não pode esquecer que o Atlas da Violência, que apontava em 2017, é que nós não encontramos dados atuais, né? 75% das vítimas letais eram negros. Ainda em 2017, 35.700 jovens foram mortos, correspondendo a 69%, 69 a cada 100 mil jovens, né? E entre 2007 e 2017, houve um aumento de 37% de assassinatos de jovens, sendo que a taxa de homicídios de brancos cresceu 3% e negros 33%. Nos últimos 5 anos, as mortes decorrentes de intervenções militares nas comunidades, eu diria particularmente do Rio de Janeiro e São Paulo, cresceu 181%, sendo 70% de pessoas negras. Então, essa violência do Estado é inconcebível que ela permaneça, mas ela permanece porque não elaboramos esse passado violento que constituiu a sociedade brasileira. Tem uma outra violência resultante, que é decorrente desse mesmo passado, né, resultante da falta de condições mínimas de sobrevivência, como uma renda mínima, um saneamento básico, direito à água, à saúde, à educação e até mesmo à tecnologia digital, que ficou evidente durante a pandemia do coronavírus. Quer dizer, saltou aos olhos de todo mundo, parece que a mídia descobriu que havia população pobre nesse país que está morrendo aos milhões, né? Nós temos 35 mil mortes e 1 milhão de infectados atualmente. E agora está atingindo, sobretudo, a população pobre. E, por fim, a violência no interior da família, perpetrada contra mulheres, crianças e adolescentes, considerando que 76% dos crimes contra crianças e adolescentes são cometidos por familiares ou pessoas muito próximas. E estupros, esse é um dado de 2019, 63% de todos os crimes de estupro no país foram cometidos contra crianças entre 5 e 13 anos. E a cada dia encontramos 233 agressões contra crianças e adolescentes que são reportadas, né? Então, acho que a grande questão que nós temos que colocar é o que perpassa todos esses níveis de violência cometidos, sobretudo, contra crianças e adolescentes negros, né? Se não esse patriarcado escravista, o que chamamos de masculinidade tóxica, violenta, né? Combinada ao racismo à brasileira, né? Que se baseia em teses falaciosas relativas à democracia racial no país, mas que, diante, por exemplo, de um baile funk, como aconteceu no final do ano passado, né, a elite brasileira não hesitará em emitir juízos combinando intolerância, arrogância e promessa à polícia de que equiparia a polícia para eliminar aqueles jovens. E isso resultou, não sei se vocês sabem, no final do ano passado, no que chamamos de massacre de Paraisópolis.
Mônica, eram 5.000 jovens, né, que estavam... Eu vou concluir. Eram 5.000 jovens que estavam ali presentes e eles foram encurralados pela polícia e mortos, cerca de 9 jovens. Para finalizar, eu gostaria que a gente pudesse estar pensando, né, que essa discriminação em relação às manifestações da cultura negra, ela tem que ser pensada interseccionada, né, nas dimensões de classe, gênero e raça. Nós não podemos deixar de lado isso. E com a agravante de que a dimensão sexual e sensual das letras e ritmos ocupam um lugar de estranho, de lúgubre, de sinistro e de inquietante para a elite brasileira, né? Então, é isso que acaba gerando um medo branco da onda negra. E por isso que, por fim, eu gostaria de salientar as contribuições de Monique Schneider no seu livro Genealogia do Masculin, em que ela diz que é possível encontrar no debate até freudiano, com toda a sua herança de teses falocêntricas, etc., que é possível encontrar o encontro do feminino com o masculino, para que toda essa vamos dizer, violência masculina que é incorporada pelo Estado, né, que ela vá ao encontro daquilo que ela nega, que é a sua sensibilidade epidérmica, né, que é o único jeito de nos distanciarmos de uma masculinidade ereta, repressiva e violenta. Mônica, vamos poder discutir mais sobre esses vários aspectos que eu acho que foram muito importantes, que são da América Latina, que têm especificidades brasileiras e que eu acho que são fundamentais na discussão do momento. Vou passar a palavra agora para Mireia Vilar Forner, coordenadora residente das Nações Unidas no Uruguai. Bueno, gracias Alice y gracias a la FEPAL por invitarme a ser parte de este diálogo de hoy. En mi caso debo dar el aviso que es la primera vez que entro en contacto con el mundo del psicoanálisis, en cualquier caso desde mi profesión. Así que lo hago con mucha humildad y sumo este intercambio desde la prudencia de mi parte, porque no es mi área de expertise. Yo no he sido parte de la conversación que ha gestado el encuentro de hoy y por tanto hablo casi más desde la intuición. Espero que no sea una intuición descabellada, pero también desde el entusiasmo de que se esté dando esta conversación, un intercambio que, como se adelantó, busca acercar disciplinas, el psicoanálisis y la política pública. Yo me referiré más a la política pública en general, no estrictamente a la que atiende a la infancia y a la adolescencia, pero este trabajo que queremos hacer en intentar lograr lo que a veces es medio elusivo, que es mejorar la vida de las personas. Además, también me gustó la idea y por eso me atreví a que lo de hoy era sobre todo para hacernos preguntas, no tanto para responderlas. Así que hasta ahí llegaba mi contribución. Y tal vez comentar que de mi parte yo hablo desde una organización, Naciones Unidas, que tiene un claro mandato normativo, anclado en los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, y que trabaja en los países acompañando a los que hacen política pública para que el desarrollo sea más inclusivo y más sostenible. Nosotros no somos hacedores de política pública per se, pero sí estamos muy cerca de ese proceso. Bueno, y siendo que no tenemos tanto tiempo, yo mis comentarios los he ordenado alrededor de dos preguntas que me he hecho. Una es, ¿qué tan lejos estamos como disciplinas, el psicoanálisis y la política pública? Y por otro lado, ¿en qué otros aspectos del desarrollo, más allá de lo que nos convoca hoy, que es la violencia contra la infancia y la adolescencia, podría contribuir la profesión psicoanalítica? O sea, ¿qué otras conversaciones podríamos entablar a futuro? Y la primera pregunta me lleva a reconocer, en mi modesta opinión, que estamos bastante lejos como disciplinas. Carmen decía que hay un momento en que la política pública tiene que ser singular. Y, sin embargo, la dimensión subjetiva no es desde donde se construyen las políticas públicas, las instituciones o las reglas del juego de nuestras sociedades. Las políticas públicas se construyen desde diagnósticos país basados en medias nacionales,
que esconden detrás una infinidad de realidades y de diferencias de género, de etnia, de discapacidad, etc. Y las políticas públicas se construyen en instituciones que, si bien son formalmente representativas, creo que han perdido mucho la confianza de los ciudadanos. Basta ver los resultados anuales del Latinobarómetro. Y por otro lado, las políticas públicas se hacen en base a un contrato social, a un social compact, cuya letra fina la definen grupos de interés. Y digo esto sin darle carga moral a lo que estoy diciendo. Sencillamente, la política pública tiene al individuo como su beneficiario, tal vez de esas necesidades a las que también aludía Carmen, pero no es el lugar de partida de aspiraciones individuales y colectivas. Y hoy nos encontramos con problemas que pareciera que se han enquistado en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, problemas de pobreza, de adicciones, de tráfico ilegal, de violencia, de abandono, de incesto, en fin, problemas de exclusión dura que el Estado ni en sus mejores intenciones logra resolver. Y yo creo que en primera instancia no logra resolverlos porque no logra comprenderlos. No es que no reconozca los síntomas o los fenómenos que vemos y que tenemos delante de nuestros ojos individualmente, pero la economía, la salud, hoy se hablaba de la antropología, el urbanismo, la seguridad, no trabajan suficientemente de la mano para poder entender y desglosar las complejidades de estas realidades. Creo que nos faltan disciplinas, sin duda, me queda clarísimo eso. Y por otro lado, creo que la política pública no tiene herramientas para entender cómo es la experiencia vital de las personas en esas comunidades y en esas familias. Y cómo esa vivencia interactúa con el Estado, retroalimentando la exclusión, eso que queríamos resolver desde el principio. Porque la política pública, a mi parecer, incapaz, en muchos casos, estoy obviamente con un grado de generalidad, pero incapaz de dar soluciones, por ejemplo, a lo que hablamos hoy, a estas trayectorias de vida dañadas, despliega mecanismos que lo que hacen es formalizar y legitimar esa exclusión y, de hecho, perpetuar el trauma del que vosotros habláis. Y creo que lo hace cuando aísla a los niños de esos apegos familiares u de otro tipo que más necesitan, o cuando enjuicia y penaliza ciertos comportamientos de los excluidos porque se salen de esa norma definida centralmente, cuando normaliza o tolera social y culturalmente la violencia familiar, o cuando sus propios operadores, los operadores de la política en el terreno, son o habilitan los que perpetúan esa violencia. Entonces se da una interacción que se ha hecho alusión a ella que a mí me parece importante rescatar. Así es que, efectivamente, nuestras disciplinas no solo hablan jergas muy distintas, sino que se piensan desde lugares muy lejanos, desde lo colectivo versus lo individual, desde los estereotipos o las personas tipo y la diferencia. Y debemos ver cómo nos complementamos mejor y juntamos estas distintas perspectivas en pos de las personas. Y entro a mi segunda pregunta, un poco, ¿qué conversaciones podríamos entablar entre la profesión psicoanalítica y las políticas públicas, o qué otras contribuciones podríamos esperar? Para ello, quería compartir que esta normalización de fenómenos que son tan devastadores en la vida de niños y niñas son parte de un paquete mucho más grande, son parte de una mirada del mundo que hoy nos lleva a cuestionar, ciertamente en nuestro caso en Naciones Unidas, pero creo que hay muchos que lo comparten, el mismo modelo de desarrollo. Cuando decimos nosotros en el marco de nuestra Agenda 2030, nuestro mantra, nuestra razón de ser y nuestro mandato en estos 15 años, que el desarrollo tiene fronteras claras, por un lado los derechos de las personas y por el otro lado los límites planetarios, y todo lo que esté más allá de estas fronteras no es desarrollo, lo que estamos tratando de visibilizar es esta locura colectiva en el cual hemos normalizado la exclusión, el consumo desmesurado, la desigualdad en países que, por cierto, son cada vez más ricos, el expolio del capital natural, o la naturalización de lo que estamos hoy merecemos más que las generaciones futuras. Es algo que visibilizamos con nuestros actos cotidianos. Yo quería destacar 3 cosas que hace la Agenda, que de repente son espacios desde donde podemos trabajar juntos. Por un lado, la Agenda creo que conjuga o aspira a conjugar esta dimensión de lo común y de lo colectivo
con la noción del no dejar a nadie atrás. Es uno de los motos con los que trabajamos. Y por ello nos interpela a trascender estas medias nacionales a las que me refería antes y a entender la vivencia del individuo, el impacto del desarrollo en lo bueno y en lo malo en el individuo. De la mano de eso, creo que se expande la definición del bienestar y la política pública ya no debería ser solo el ingreso de las personas o de los países, sino lograr experiencias vitales mucho más armónicas, armoniosas, mucho más completas. Cómo entendemos y cómo medimos el bienestar y cómo acompañamos a las personas a lo largo de sus ciclos de vida se vuelve un elemento clave, entendiendo que estas vivencias en cada etapa son clave para la siguiente. Se acercan las dimensiones subjetivas y colectivas y por ende se crean espacios para aprender de las herramientas de nuestras respectivas disciplinas. Otra cosa que hace la agenda es redefinir los procesos de creación de valor en nuestra economía, más allá de la especulación, centrando el objetivo de la política pública en acompañar procesos productivos, sociales y de otra índole, cuyos atributos son distintos o deberían ser distintos de los actuales, tendientes a generar inclusión, sostenibilidad y a proteger la dignidad humana. Pero mucho de esto pasa por lograr generar redefiniciones culturales muy arraigadas. ¿Por qué y cómo hemos decidido que proteger nuestra infancia o nuestro medio ambiente o los derechos de las futuras generaciones no tiene valor? ¿Cómo hacemos para que los recursos financieros, humanos, tecnológicos, la innovación y ahora también creo las herramientas del psicoanálisis puedan invertirse en poner en valor la dignidad humana? ¿Y cómo vamos a retribuir a los que quieran hacer estas inversiones en las personas? Aquí hay como cuestiones muy de fondo de reinterpretar la prosperidad y el valor. Y por último, esta agenda es un llamado a la colaboración entre lo público y lo privado, entre la economía y la ciencia, entre lo local y lo global. Es sin duda una agencia, sobre todo inspiradora, basada en valores, pero que nos permite cuestionarlo todo. Yo al menos opto por interpretarla así. Y entiendo que el psicoanálisis busca entender desde lo más profundo del sujeto para reconstruirse. Hablabais antes de transformación. Yo concurro. Así que también en esto habrá mucho que aprender de vosotros. Yo llevo 25 años de trabajo en el mundo del desarrollo, nunca me había cruzado con el psicoanálisis y sin embargo no me cuesta para nada pensar que de la mano de la crisis mundial que vivimos es más relevante que nunca que juntemos cabezas para ver cómo salimos de este shock desde la colaboración, la empatía y la solidaridad que también nos hace personas. ¿Qué identidades hay que promover? ¿Qué imaginarios? ¿Qué sujetos harán posible el cambio? ¿Y cómo habilitaremos sus transformaciones? Y me refiero no solo a las transformaciones de los heridos, de estas víctimas de la violencia, pero sino a la de todos. Bueno, paro por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. Y creo que, espero que ese sea el primero de muchos encuentros, ¿no? Creo que poder estar juntos e trabalhar é fundamental, né? Eu vou logo trazer uma pergunta que me parece do público, né, que engloba isso que estamos discutindo para passar para vocês. Como movimentar e fomentar políticas públicas inclusivas e abrir espaço maior para o saber psicanalítico em países com governos totalitários? Como construir políticas que geram marcas de vida mais que vidas marcadas? Como utilizar o conceito objeto, função, experiência transformacional, citado pela Carmen? Acho que é bem ampla essa pergunta. Eu passo para vocês, quem gostaria de começar. Bueno, muy brevemente, yo quiero decir que estoy impactada con la intervención de los 4 compañeros que han hecho todos creo que han puesto puntos que son de un valor inmenso para pensar esta frontera, este pasaje,
en función de ver si logramos imaginar y de componer un relato, una práctica, unos soportes epistemológicos que nos permitan darle un poco más duro al mundo de las desigualdades cayendo sobre los niños, digamos. Me parece que realmente, se los quiero agradecer, estoy realmente conmovida y me llevo pila de cuestiones que seguro me van a seguir trabajando más allá de este encuentro. Y bueno, lo primero que quería decir eso. Creo que había mucho, no sé, de verdad hay mucho para trabajar. Solamente tomo la palabra para referirme a esta cuestión de lo transformacional que apareció varias veces, pero casi como excusa para decir, yo creo que Verónica coloca uno de los problemas un aspecto sustantivo en esta conversación, que es el riesgo de producir una individualización de los problemas sociales, para decirlo de alguna manera rápidamente. Y entonces me parece como iríamos totalmente en contra de un resultado de esa naturaleza. Quiero decir que el resultado de esta conversación nos llevara para ahí. Hay algunos conceptos que son conceptos puentes, digamos, conceptos, si ustedes quieren, a mí me gusta pila la imagen del contrabandista, digamos, ese que cruza las fronteras y lleva unas cosas de un lado para otro, y creo que en el mundo en el mundo del saber, digamos, y de los constructos disciplinares tenemos siempre unos contrabandistas, digamos, unos conceptos que hacen los pasajes. Transformacional podría ser un concepto que, acuñado en el campo del psicoanálisis, en particular de Christian Bolas, siguiendo la noción del objeto transicional de Winnicott, nos saca, digamos, de toda idea de que habría un adentro, un individuo, y un adentro del individuo, que habría que arreglar para que esté lo suficientemente equipado para moverse en el mundo del afuera, digamos, para romper con esas dicotomías terribles. Por ejemplo, los conceptos contrabandistas, uno sería esto, porque la idea de Winnicott de los fenómenos transicionales, digamos, lo que él llamaba como los fenómenos transicionales, son precisamente eso que rompe la idea de todo individuo. Decía, en todo caso, no hay individuo, lo que hay son unas zonas intermedias. Y para algunos psicoanalistas esas zonas intermedias ocurren unos fenómenos que algunos quisieron llamar lo transformación, el objeto, lo transicional, digamos, ese punto donde no soy yo, pero yo estoy, esa zona intermedia, y ahí lo transformacional como esa zona que no es que cambie el individuo, sino que hay una zona intermedia de creación y de invención de algo distinto, digamos. Y lo transformacional tiene que ver con estas zonas intermedias, para decirlo en otra lengua. Es que nos pasan cosas en la vida y en ciertos lazos que nos cambian. Nos cambia el amor, nos cambia la amistad, nos cambia... Bueno, creo que las políticas públicas dirigidas a niños se trata de crear unas zonas intermedias, transformacionales, del sujeto y de la realidad, tanto del niño como del ambiente que lo aloja, digamos. Por eso elegí ese concepto, porque si vamos a armar esta conversación tenemos que elegir estos contrabandistas que nos lleven y traigan por estas fronteras, digamos. Eso. Quem mais gostaria de participar dessa discussão? Seria importante. Denis. Escuchando a Carmen recién y a todos ustedes, me vino el recuerdo de otro momento muy importante de la investigación, en donde hicimos una especie de grupo con los trabajadores sociales que tenían a cargo estos programas del ministerio en Uruguay, y apareció muy rápidamente el problema de, tal cual como ellas son mayoritariamente mujeres, las trabajadoras sociales, el problema del género, ¿no? Era la palabra que ellas utilizaban. Y bueno, había un desfasaje muy grande, cuando yo escuchaba lo que decían, había un desfasaje muy grande entre los complejísimos problemas de relaciones entre los hombres y las mujeres, de las generaciones, por otra parte, que ellas observaban, y esa palabra que nuevamente aparecía como
una palabra simplemente que reconfortaba a unos y a otros en su manera de sentirse abrigaditos en un hogar moral compartido, del cual yo no tengo nada que decir, digamos, pero que me parece muy bien, pero era muy poco fructífero para tratar de entender la complejidad de eso. Entonces, en un momento, a mí se me ocurrió largar allí, en ese espacio, una pregunta sobre algo muy, muy básico, muy elemental, que es la relación entre el dinero, el sexo y la violencia, ¿no? Y eso de lo que tantos ríos de textos se han escrito, a ellas les resultaba como algo marciano, no había ninguna relación entre esos tres términos. No tenían ninguna capacidad de pensar que había algo. Entonces, a mí me parece que ahí, por ejemplo, en este caso, entre el trabajo social y la inteligibilidad del mundo que el trabajo social produce y el del psicoanálisis, por tomar solo ese punto tan importante, ¿no? Hay también una cuestión de plurilingüismos, ¿no? Se puede pensar, como tú decías, Carmen, a través de la idea de contrabando, o de conceptos que pasan de un lugar a otro, pero también en la capacidad de hacer comunicar las fronteras disciplinarias y los distintos puntos de entrada, los distintos lenguajes, como la cohabitación de discursos y de lenguajes, de lenguas y de idiomas distintas, mucho más que por la búsqueda de una lengua franca que nos permita satisfacernos a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pareció, haciendo ese trabajo de campo, que la problemática del género funcionaba así, como un lenguaje común, preestablecido, que satisfacía a una buena parte de quienes comunicaban en ese espacio, pero que volvía muy, muy problemático la inteligibilidad de las relaciones tal como se presentaban. Bueno, estoy con un problema de tiempo. Ya estamos, quiero saber de la organización si podemos ter más 15 minutos. Ricardo, ¿tenés como decirme? ¿Podemos? No hay ningún problema, Alice. Adelante. Bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos quedar más 15 minutos para que puedan hablar y más un poco, porque está muy rico el debate. Entonces, ¿quién quiere? A Verónica, le paso la palabra a Verónica. Quisiera seguir un poco con lo que Carmen estaba planteando recién, que no es el objeto focalizar en el sujeto, ¿no? Ni responsabilizar al sujeto del éxito o fracaso de una intervención que de alguna manera podríamos enmarcar dentro de una política pública. Sin embargo, lo que sucede hoy, sin psicoanálisis, digamos, hoy sucede eso. Las intervenciones son sobre los sujetos. Las intervenciones de los programas sociales en general están ubicadas en términos que el sujeto pueda incorporar, y algunos organismos internacionales hablan de habilidades blandas, por ejemplo, o capacidades, o competencias, se llaman de distintos modos, con distintos términos, pero finalmente se trata de eso, de que pueda interactuar en esta sociedad hegemónica, ¿sí? Y entonces, ¿qué se le exige al sujeto? Se le exige que, en primer lugar, sea competente en los códigos de su grupo de referencia, que de alguna forma son inaceptados e ilegítimos en la sociedad, en la cultura hegemónica. Para poderse integrar, el individuo tiene que ser competente en los códigos de la cultura hegemónica. Entonces, el adolescente tiene que ser competente en dos códigos distintos, en el de su barrio, en el de su entorno y en el de la cultura hegemónica. Y además, saber discriminar cuándo poner en práctica uno u otro.
Eso es lo que le ocurre cuando se saca el gorro para entrar al liceo. Él tiene que saber que para ir al liceo se tiene que comportar con unos códigos que no son los del barrio, donde tiene que sacarse el gorro, cambiarse la identidad, pero cuando sale del liceo, él vuelve a su barrio, vuelve a su entorno, vuelve a esas relaciones familiares. Y por lo tanto, tiene que volver a ponerse el gorro y ser competente en los códigos de ese barrio. Y probablemente en ese barrio, un código sea el uso de la violencia. ¿Qué hacemos si radicamos la violencia en ese adolescente? Capaz que lo incapacitamos para poderse desempeñar en ese entorno, donde el uso de la violencia es un recurso con el que tiene que poder contar, porque forma parte de la interrelación. Si nosotros trabajamos solo sobre el sujeto, eso no lo podemos hacer. Solamente trabajando con el entorno, trabajando con la comunidad y trabajando por otro lado con el sistema hegemónico, es que podemos permitir la transformación. No sé si ponemos en diálogo ahora esto, porque no es el riesgo del psicoanálisis, es lo que eventualmente sucede hoy sin psicoanálisis, ¿está bien? Es lo que los operadores de los programas dicen. Nosotros, nuestro objetivo es resocializar a estos jóvenes, a estos adolescentes. Resocializar implica que ya están socializados y que tengo que cambiar ese proceso a otro sistema. Listo, ya. Gracias. Mônica, ¿quieres hablar? Obrigada. Na minha cabeça, pensando em políticas inclusivas, que foi a pergunta, e pensando nas marcas de vida e não em vidas marcadas, como diz aí, né? Eu achei interessante a colocação da pergunta. Uma pergunta que traz consigo uma concepção, né? Já um posicionamento com relação às desigualdades, né? Então, me vem na cabeça dois modelos muito distintos. Um, que eu vivi muito de perto na França, no estágio que eu fiz lá com o Philippe Jamet. E outro, o meu trabalho nas comunidades de São Paulo, nas escolas públicas. Lá na França, você percebe um engajamento muito grande dos psicanalistas em todos os níveis da sociedade para, por exemplo, proteger o adolescente e a criança, né? Então, ele vai trabalhar junto às escolas, vai pensar junto com aqueles que traçam a política de saúde da cidade, para pensar a política de saúde mental. Então, ele vai estar trabalhando em todas as instâncias para poder pensar junto, do ponto de vista da psicanálise, como atuar preventivamente e terapeuticamente. Nós, em São Paulo, e no Rio de Janeiro também em tempos democráticos, tivemos a participação de psicólogos e psicanalistas nas instituições públicas, participando de todo esse processo. Foi na escola e também nos serviços de saúde, né? Fazendo um trabalho maravilhoso, mas que, quando vem um governo autoritário, como nós estamos vivendo hoje, acaba sendo destruído, né? Ou em grande parte, não totalmente. De outro lado, o trabalho nas escolas, eu acho que a gente tem que repensar essa coisa de ressocialização que a colega comentou. Porque eu acho que esses jovens trazem consigo uma cultura que tem que ser valorizada
que tem que ser olhada com respeito e consideração pela escola, pelo setor de saúde e, particularmente, pela segurança pública do Estado. E por essa classe média e média alta, que tem um preconceito enorme com relação às culturas afro-brasileiras e ameríndias. Se a gente aproveitar o que a primeira colega, acho que foi a Carmen, colocou com relação ao objeto transicional, né? Quer dizer, essas funções transicionais, elas dão espaço para a produção de cultura, para a produção de criatividade. Então, a gente tem que trazer isso à tona, valorizando e trazendo o adolescente e a criança para ter um vínculo significativo com a sua formação. E ele ter acesso ao conhecimento universal, mas ele também fazer com que essa sociedade inclua a sua cultura nesse conhecimento universal. É isso. No se escucha, Liz. Desculpa. Mireia, queres falar sobre esse? Não se escuta. El micrófono, Mireia, un problema en ¿No me decís? Tem ruído, tem um ruído. Se escucha con distorsión tu micrófono, Mireia. Nada, y no se oye bien. ¿Qué toca? No. Bueno, no me pasa nada. Olha, esse debate teria muito mais para a gente falar, mas nós estamos com o tempo, né, finalizado. Eu queria agradecer a todos, acho importantíssimo essas questões que foram colocadas, acho muito importante que os psicanalistas possam conhecer e possam valorizar de uma outra maneira as culturas populares, como a Mônica trouxe, né? Isso é uma... E toda essa questão que vocês trouxeram de não querer colocar todos na mesma cultura, numa hegemonia que não faz sentido, que desestabiliza os jovens nos seus meios, mas para isso precisa um trabalho muito intenso, também da psicanálise, dos psicanalistas, para que possam fazer uso das suas teorias da forma mais interdisciplinar possível, né? Uma das questões que trouxeram aqui foi do quanto esse termo do contrabando também serve para interdisciplina, não? Que estamos contrabandeando conceitos, alguns podem não ser também lícitos, outros mais ilícitos, enfim. Mas me parece que esse webinar, né, do meu ponto de vista, acho que vocês também, conseguiu trazer à tona questões fundamentais que nós, no nosso comitê, temos tentado colocar e pretendemos levar essas discussões à frente e pretendemos fazer novos encontros, se vocês estiverem disponíveis, para que a gente possa realmente, né, produzir mudanças, porque, como a gente disse aí no chamado, só a gente ficar com pena, ter lástima pelo que se passa com as crianças e adolescentes, não é mais possível. Temos que ter ações, temos que estar muito ativos em momentos tão difíceis da América Latina. Então, eu queria agradecer a todos. Quero saber se vocês querem dizer mais alguma palavra. Não? Muito obrigada à assistência. Que tenham um bom fim de semana. Graças. Graças, Ricardo. Muito obrigada.